¿Qué tal? Buenos días. Elección de Corte de Cuentas y reforma al sistema de pensiones. De eso y más hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña doña Norma Guevara, ella es la jefa de fracción del partido FMLN. También nos acompaña don Nelson Quintanilla, diputado por el partido FMLN. Diputados, bienvenidos a República. Gracias, Carlos. Un saludo a todos los televidentes de Canal 33. Bueno, empecemos quizás con lo que sucedió en la sesión legislativa del día de ayer. Algo sorpresivo también es la introducción de esta iniciativa de ley por parte del diputado Johnny Wright para legalizar dos de las causales del aborto. Tengo entendido que en una comisión ya la diputada Lorena Peña junto a otros diputados del FMLN impulsaban 4 causales, excepciones, digamos, aborto de último recurso para salvar la vida de la mujer y otros casos más. La pregunta es, ahora que se le ha dado iniciativa de ley, doña Norma, ¿el FMLN acompañaría esto que es tal vez lo políticamente aprobable? Siempre que algo va en mejora, disminuir un daño, aunque no sea todo lo que se necesite, creo que tiene la posibilidad de tener nuestro apoyo. Ese expediente sin duda se tratará junto con nosotros y a lo mejor sirva de base para resolver algo que la comunidad médica ha venido señalando como algo necesario. Tenemos nosotros la posibilidad de que la Comisión de Legislación, donde llegará esta iniciativa, tenga hoy una variante diferente. Ahora, tenemos en la Asamblea Legislativa la correlación de fuerza como para aprobar algo que yo sé que es bastante polémico y que suele trincherar a las personas de un lado o del otro a favor o en contra, don Nelson. Bueno, lo cierto es que las correlaciones de fuerza se construyen. Probablemente en un primer momento hay ciertos, posicionamientos que no permiten que los demás partidos logremos acuerdos, pero en el debate, en la discusión, logra uno comprender lo beneficioso que puede ser una iniciativa para el país. Por ejemplo, el día de ayer, el tema de la prohibición del matrimonio infantil, pues el partido Arena estaba prácticamente atrincherado y en contra, pero en el debate prácticamente el partido Arena o comprendió que era bueno para el país o comprendió que políticamente no les convenía quedarse, en oposición, y finalmente se sumaron y se aprobó un dictamen que tuvo el acompañamiento de todos los partidos políticos. Entonces, en realidad, lo de las correlaciones se construye con base a razonamiento, con base a presión social, con base a análisis profundo que uno haga de los temas. Y creo que este tema del que habla de la pieza del diputado Johnny Wright, probablemente va a ir desmontando algunas situaciones que no son favorables a avanzar. Espero yo que en el debate, tanto en la comisión como en el pleno, se logre construir la correlación que se necesita para avanzar en un tema tan importante para el país. Ok, cambiemos ahora el tema y hablemos de la elección de Corte de Cuentas, doña Norma, porque esa es una institución que, digamos, los salvadoreños perciben que le debe muchísimo a la ciudadanía. Es decir, ha sido una corte, en lugar de contar, que no ha contado, ¿verdad? Y no, digamos, de los últimos gobiernos, sino de todos los gobiernos para atrás. Y podríamos ir hasta los 70, quizás, probablemente. Lo que hemos estado leyendo es que aparentemente se quieren repartir cuotas dentro de la Corte de Cuentas, es decir, iría una cuota para el FMLN, otra cuota para Gana y aparentemente el Partido de Concertación Nacional quisiera quedarse también con una de esas posiciones. La pregunta es, ¿cuál es el estatus de la discusión y si esto efectivamente es cierto? Porque buena parte de los ciudadanos honestos en este país quieren gente honesta, capaz y autónoma en esa institución.
Primero hay que esclarecer cuál es el procedimiento para ser candidato a la Corte de Cuentas. Ok. Porque ese cuento que acabas de hacer es como que si los partidos son los que están en competencia. Y de lo que nuestro reglamento interno manda, y eso estoy hablando de los años 2000 para acá, antes era con una papel a mano hecho por diputados oficialistas de arena de aquel entonces, y votaban con dispensa de trámite y elegían así una Corte de Cuentas. Si no tenemos el sentido evolutivo de nuestra realidad, nos perdemos. Las personas que que creen tener las competencias para ser parte de la Corte de Cuentas, ya sea como presidente o presidenta, o magistrado primero y segundo, y hoy en esta vez suplentes, se postulan a sí mismos. Y hay un plazo para entregar. Luego hay un proceso de requerimiento de informes a las instituciones para comprobar que lo que la persona dice es cierto y que en consecuencia no tiene inhabilidades para ejercer, en el caso de ser electo o electa. Luego vienen las entrevistas, y en las entrevistas preguntas normales y repreguntas. Después queda la tarea de la Asamblea, que no es reparto, es escoger de los que se considera mejores por cada quien y qué consideras tú mejor, o qué considero yo mejor, o qué considera Nelson mejor, puede variar. Y entonces en ese debate unos mirarán que la persona A es la mejor, otros que la Z, y ese debate no constituye reparto, de manera que me parece, y menos reparto de partidos, es una escogitación que debe hacerse de profesionales que se exponen, porque no todos. Fíjate que la elección anterior tuvimos 78 candidaturas, hoy solo hemos tenido 34, creo. Entonces, esas fueron las que llegaron. Y una vez defines, nosotros pedimos a una unidad de análisis hacer un resumen de ese currículum profesional. Cada fracción son cajas para examinar los expedientes de cada uno y tener una opinión a favor o en contra. ¿Por qué a mí no me parece fulano? Porque en su currículum lo vi que pasó por ANDA, cuando en ANDA se mandaron a hacer los pozos en terrenos privados de un diputado. Entonces, y es por eso, entonces a quizá yo, aunque otro lo proponga, no lo voy a apoyar. Así son los procesos. De modo que no hemos encontrado, ni antes de la vacación, cuando correspondía hacerlo, de agosto, ni hasta hoy en 2 semanas, no hemos podido tener un acuerdo, y yo esperaría que la próxima semana, ojalá, encontremos ese acuerdo. Ahora, doña Norma, usted entenderá que mucha gente es escéptica a lo que usted está diciendo cuando, por ejemplo, uno de los candidatos, la licenciada Julia Elizabeth Alvarenga Salazar, es actualmente jueza de cuentas de la Corte de Cuentas, fue, por ejemplo, candidata a diputada suplente por el Partido Gana y también miembro de la Junta Electoral en 2012 por el Partido Gana. Es decir, lo que las personas miran es que los postulantes que de repente van punteando son personas que de alguna manera fueron afines o trabajaron conmigo como partido político. Entonces... ese es uno de los puntos del FMLN, en una de las posiciones del FMLN. Mira, cualquier profesional que se expone a ser candidato merece respeto. Y peor si encima no vas a elegirlo y lo terminas denigrando. Nosotros somos por eso partidarios de que esta parte final amerita seriamente respeto. Yo te decía, en mi cuenta yo voy a saber que por fulano de tal no daríamos nosotros como fracción un voto, pero no me voy a poner en público a denigrar, tras que la gente se expone al escrutinio público, encima vengamos otros
a descalificar. Nosotros, mientras el proceso no culmina, somos respetuosos de todos y cada una de las personas. Y repito, son cada una de las personas, y ahora en el pasado quienes iban, eran secretarios generales de los partidos, los que se proponían. Y los proponían el partido que estaba en el gobierno, vuelvo a decir, porque está en los expedientes, en los archivos legislativos, a mano la pieza, proponiendo a las personas aprobados con dispensa de trámite. Ha cambiado el país y eso es bueno. Hoy todos, para decir, hurgamos en la vida de quienes se ponen y se proponen. Mientras no haya, yo voy a rechazarte a ti categóricamente hablar de uno a uno y no hablaría de ninguno, mientras no haya un proceso final. Pero no representa esto de alguna manera conflicto de interés. Quiero leer lo que me escribe uno de nuestros televidentes, don Leo Bonilla. Dice, la propuesta de Gana, y podría ser FMLN, Arena, cualquier partido, PCN, en la Corte de Cuentas es dudosa por afiliación indirecta partidaria y por resultados en el caso de la ONG de Gallegos. Es decir, acostumbrados a lo que desafortunadamente están acostumbrados muchos salvadoreños, creen que si alguien de alguna manera estuvo indirecta o directamente afiliado a un partido relacionado con el partido, por ende es incondicional del partido y no va a ejercer de manera autónoma, independiente y honesta su función en una elección en un puesto de elección de segundo grado. Esa es una corriente de pensamiento que está hoy de criminalizar a toda aquella persona que perteneció a un partido político en algún momento determinado y en consecuencia por esa razón se le busca descalificar, dejando de lado las credenciales profesionales o competencias, como lo dijo la compañera Norma. No se vale. Yo creo que a las personas hay que evaluarlas por el comportamiento que tienen, porque igual si nosotros hoy quisiéramos ir al pasado y revisar la filiación política de algunas personas, tenemos funcionarios en la Corte Suprema de Justicia que ejercen, digamos, funciones de magistrados o magistradas que en el pasado estuvieron ligados a partidos políticos, emiten sentencias y nadie dice nada, o por lo menos no hay el ataque visceral que haya muchos profesionales que en algún momento pertenecieron a partidos políticos. Hoy está la corriente que si querés ser funcionario de elección de segundo grado, no debes haber participado nunca en algún partido político. Borrar esa historia es un poco complicado. Más bien hay que revisar el comportamiento profesional de cada ciudadano y ciudadana y a partir de ahí hay que evaluarlo. Entonces, no es muy sano para los ciudadanos y ciudadanas que aspiran a un cargo que por haber pertenecido a un partido político se les condene a nunca participar en esto. Hoy, por ejemplo, alguien que pertenezca a un partido político no podrá, en teoría, ser magistrado a la Corte Suprema de Justicia porque es delito, es negativo, es incorrecto, pero la Constitución y las demás leyes no establecen eso. Entonces es algo que se ha establecido casi de manera antojadiza, de facto, diría yo. Entonces, al final, los partidos políticos que estamos en la Asamblea Legislativa tenemos que hacer una discusión sobre la base de los expedientes, de los perfiles de cada persona y, por supuesto, antes de ser electos, las personas que resulten con el apoyo mayoritario tendrán que saber que una vez nombrados o nombradas tienen que trabajar conforme a la Constitución y a las leyes que obligan a tener una función en una institución determinada, en este caso la Corte de Cuentas. Entonces, esperemos que al final haya consensos para elegir a la brevedad, porque de hecho la institución Corte de Cuentas necesita, está la gente, los trabajadores, incluso los mismos partidos políticos que vamos a elecciones, necesitamos que la Corte de Cuentas esté
funcionando normalmente, porque hay que emitir documentos que son requisitos para la inscripción de todos los candidatos y candidatas del país, tanto a los consejos municipales como a la Asamblea Legislativa. Pero, doña Norma, ¿y qué garantía le pueden dar usted a los ciudadanos que efectivamente van a elegir a la gente más capaz, honesta y autónoma? Es decir, el expresidente Saca, por ejemplo, recibió el finiquito del anterior presidente de la Corte de Cuentas y ahora está siendo enjuiciado precisamente por enriquecimiento. De hace varios, porque... Perdón, eso debe decir, de hace varios, pero tiempo. ese es el punto. Mira, cuando elegimos a Sidney Blanco, a Florentín Meléndez, nosotros creímos que estábamos haciendo lo mejor. Cuando vemos algunas sentencias creemos que nos equivocamos. O sea, nadie puede dar garantía de la vida de otro porque las personas no somos cosas, propiedad de nadie. Y en la autonomía personal y profesional se puede actuar de distintas maneras. O sea, que la garantía que tenemos es que la ley nos manda a elegir de esos 34. De ahí tenemos que elegir. Y que esas personas voluntariamente se presentan. Nadie la lleva a la fuerza. Entonces, esa es la situación. Y son profesionales que merecen respeto. En algún día, algunos de ellos, 3, 5 de ellos, van a ser parte de una institución a la que debemos respeto. Si uno tendría que pedir eso, pues yo creo que la diferencia de hoy con el pasado, que hoy tenemos ley de acceso a la información, tenemos otras herramientas y cada funcionario sabe, nosotros tenemos una expectativa para que la Corte de Cuentas que elijamos cumpla. Porque a la par la ciudadanía tiene en sus manos herramientas que en el pasado no existían y que permitían que se hiciera, como ya te he explicado, que se hacía la elección de miembros de Corte de Cuentas. Ahora, ¿usted está satisfecha con la labor de la Corte de Cuentas? Es decir, por ejemplo, los casos del expresidente Reyes y el presunto enriquecimiento de él, o del presidente Gallegos y el presunto... Es que tú estás enjuiciando con sesgo político. Por ser fulano tiene que ser condenado. No, yo no estoy enjuiciando ni estoy condenando. Lo que estoy diciendo es que ha tomado otra sección, que no es la Corte de Cuentas, sino la sección de probidad, la que tiene que hablar y decir, miren, aquí hay algo irregular, no estamos diciendo que es culpable, pero es irregular, y no es la Corte de Cuentas la que lo hace. Y entonces a mucha gente le queda el sinsabor de decir, bueno, si tenemos una Corte de Cuentas, ¿por qué no es ella la que dice hay irregularidades? Son cosas diferentes. Yo creo que se está haciendo demasiada confusión. La Corte de Cuentas debe fiscalizar conforme a la Constitución y la ley que el gasto que hacen los funcionarios sea en lo que está dentro de sus planes. La Corte Suprema de Justicia debe fiscalizar si el dinero que yo tengo en exceso de lo que debiera tener proviene de fondos públicos y en consecuencia tener la hipótesis de que hay enriquecimiento ilícito. Son cosas diferentes, Carlos, y claro, como en la medida en que la Sala de lo Constitucional va anulando otros poderes, va confirmándose esa visión como la que tú expresas esta mañana, de que la Corte Suprema tiene que sustituir a la Asamblea Legislativa, al Presidente de la República, al Ministro de Hacienda, a la Corte de Cuentas. No es así. Cada institución tiene una misión diferente de acuerdo a la Constitución. La Corte de Cuentas debe fiscalizar y mira, en los últimos tiempos, los informes a los que no se les da mayor realce mediático expresan, por lo menos de 2 cortes de cuentas hacia atrás, que la mora disminuyó o casi se eliminó. Por lo menos esto es lo que tengo yo en mente de los informes del Corte de Cuentas. ¿Y qué significa eso? Que no pasen las cosas que pasaron en el Seguro Social, de que se archivaron y fenecieron auditorías sin pasar a la instancia siguiente. Entonces, hacer esos procesos, avanzar en eso, vale la pena. Pero es una institución que amerita que quienes lleguen como titulares no responden por todo. Si hay más de 600 auditores, hay muchas instituciones del Estado y los auditores llegaron bajo gobiernos de Arena, bajo gobiernos con la compañía del PCN y son los que te van a juzgar. Entonces, ¿a quién juzgas? Al magistrado que ve en segunda instancia, al auditor que hizo la auditoría, al juez de cuentas que hizo el proceso siguiente, si es que le llegó, o a quien archivó los procesos. Es una institución compleja. Entonces, tu juicio sobre los miembros que van temporalmente a ocupar el cargo por 3 años
deja de lado la importancia de enfocar a esos funcionarios los 3 años. Además no les dan estabilidad porque la Corte Suprema los quita. No les dejan ni 3 años. Entonces, ¿cómo vas a profundizar? Eso es contradictorio. Si tú quieres una institución que cumpla, tengo más de 600 auditores, tengo 75 instituciones que auditar. Hay etapas del proceso que la ley manda. Entonces, hay que ponerle atención para mejorar la Corte de Cuentas. Y apoyo que no se le va a dar simplemente echando leña a cada funcionario, ¿verdad? Yo no comparto ese modo de proceder. Y repito, nosotros estaremos prestos en la próxima semana a buscar el acuerdo para que dentro de esas 34 personas que son aspirantes, escojamos a las mejores. Ok. Ahora, una pregunta más ya para cerrar este punto, don Nelson, y es, ¿ustedes apoyarían que la Corte de Cuentas fuera electa por 56 diputados y no por 43, aunque eso implique una reforma? Hay que hacer una reforma constitucional. Eso no se puede dar de la noche a la mañana. Pero la anterior, Nelson, fue electa por todos los partidos, sí, no es un problema. Porque eso depende de la ley, dice que se puede elegir con 43, no. Pero en la práctica nosotros hemos buscado siempre que haya el concurso de la mayor parte de los partidos y en consecuencia de los diputados y diputadas que conformamos la Asamblea Legislativa. O sea, que para aprobar con mayoría calificada no necesariamente debemos de estar obligados por ley, aunque si eso es lo que se busca, pues hay que esperar 2 legislaturas, una que reforme con 43 por lo menos, y en la segunda ratificar esa reforma con 56 como mínimo. Pero estas cosas incluso, tal y como decía la compañera Norma, no dependen ahora solo de la voluntad de los diputados y diputadas, porque estamos expuestos a la prepotencia y al absurdo de la Corte Suprema, particularmente de la Sala de lo Constitucional, porque la Asamblea tiene la atribución de reformar la Constitución, pero de pronto cuando estamos en ese proceso vienen sentencias que te detienen esos procesos. Entonces, sin mayores argumentos o con argumentos muy simples. Por ejemplo, nosotros quisimos reformar en este periodo para ampliar los periodos legislativos y municipales de 3 a 5 años. Teníamos consenso, aprobamos eso un martes. El día miércoles la Sala de lo Constitucional emitió sentencia que esa reforma no se podía ratificar el día jueves porque no había sido consultada al pueblo. Entonces es una situación muy compleja que por ahora dependemos de esa voluntad. Claro, esa historia también ya se va a terminar porque los señores de la Sala tienen igual un tiempo límite, ya sus 9 años se terminan a mediados del próximo año y esperemos elegir nuevos magistrados que vayan a la Sala de lo Constitucional con una visión más de país. Ok, con eso ya vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos de la reforma al sistema de pensiones. Los partidos de oposición básicamente se unieron y hicieron su propia propuesta. Quiero saber cuál es la reacción y la valoración que ustedes tienen sobre este punto. Antes de eso, déjeme contarles lo siguiente. Para facilitar sus transacciones, el Banco Promérica ahora cuenta con una banca móvil en la que además de ahorrarle tiempo va a poder pagar préstamos, tarjetas, servicios y transferencias entre cuentas. La aplicación de la banca móvil es gratis y está disponible desde las tiendas Google Play y también del App Store. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Doña Norma, hablemos ahora entonces de la reforma al sistema de pensiones. Tengo entendido que el gobierno habría abandonado ya por falta de correlación de fuerzas la propuesta que tenían sobre la mesa y era el modelo mixto de pensiones. Ahora, a mí me llama la atención que escuchando al doctor Parker el otro día en Radio 102.9, en Bola del Centro, con Tony Cabezas, el colega, decía que la propuesta que ellos tenían sobre la mesa y que habían básicamente aventado era una y creo que lo voy a citar muy bien, dijo, un modelo recriollo, es decir, que no existía en ningún otro lado. Pero cuando me puse a revisarlo, da la impresión que es precisamente un modelo mixto,
dentro de un modelo privado que es administrado por las AFPs. O sea, siempre vamos a tener las cuentas privadas y vamos a tener un fondo colectivo, pero simplemente va a ser administrado por las AFPs. O sea, básicamente es una mezcolanza un poco sui generis de la propuesta, no sé si del gobierno, pero siendo administrada por las AFPs. ¿Es así? Mira, este proceso lo primero que muestra es que es insostenible el sistema de ahorro para pensiones existente. Eso es lo primero. Y aunque fue descalificada la propuesta del gobierno del año pasado, todo el mundo es consciente de que no funciona el SAP, porque el SAP es privado, pero es financiado por el Estado, en esencia. Y empieza desde que en el artículo 2 de la ley existente te dice que cuando los ahorros del trabajador no ajustan para sostener una pensión mínima, el Estado pondrá todo lo demás. Y así nos vamos al 16, al 184 y a todos los artículos que podamos ver. Y la carga del pago le toca al Estado. El Estado ha cargado y va a seguir cargando, porque ya constituye una deuda acreditada en su contra, de la que no puede salvarse. Esa es la primera verdad. Entonces, este problema amerita un quiebre que no significa dejar el daño que ya está hecho. O sea, no se puede soltar esa responsabilidad. El gobierno ha presentado una propuesta nueva, simplificada, que retomó de las distintas propuestas, de la de Gana, de opiniones dadas por el PCN, por el PDC, y presentó una nueva iniciativa que se reduce. Te voy a explicar primero a qué se reduce, ¿verdad? A disminuir la comisión que pagamos a las AFP a 1.5, o sea, es una reducción sensible. Retoma de otra el aumentar la cotización en 2 puntos, uno a cargo del trabajador y otro a cargo del empleador. Le pone tope a las pensiones en $2.000 para quitar el efecto oneroso que representa el decreto 100 y pensiones de privilegio. Entonces le pone un límite. Tercero, crea solamente 2 fondos, la cuenta colectiva, la misma cuenta personal en 2 cuentas, una al fondo colectivo y otra a la cuenta individual. Ambas se sumarían para el cálculo de una pensión y los intereses que devenguen las 2 cuentas, la cuenta colectiva o la cuenta individual, también van a beneficio. Luego, las personas que no alcanzan a tener las condiciones para una pensión, se hace un proceso de devolución en anualidades. Y estas anualidades son equivalentes a la pensión mínima por 12 veces y medio, o sea, 12 meses y un aguinaldo, que es la media pensión. De modo que las personas que tienen un ahorro puede durarles 5 años, 7 años, pero no se le da de una vez, como ha venido ocurriendo, que la gente se lo gasta en un carro y queda desamparado. Sino que serán mensualidades. Anualidades. Y en este caso, mientras tiene ahorro, la persona sigue siendo beneficiaria de los programas de salud del Seguro Social, con lo cual la protección, que la previsión es eso, una protección a eventualidades que le suceden al ser humano, entonces está mejor garantizado. El resultado, cuando todas estas características de la reforma propuesta por el gobierno se llevan a los números, es que la pensión futura sube contra la propuesta de ISP, que sigue siendo que disminuye la pensión. Luego, el Estado pone 5% del presupuesto general a ese fondo colectivo. Eso quedaría amarrado por ley. Está amarrado por ley. Entonces,
con eso se garantiza que siempre habría disponibilidad para el pago de las pensiones, siempre habría seguridad e individualidad de tu ahorro, que está en dos, como si tuvieras dos libretas, ¿verdad? Y el efecto es que mejora en el futuro la pensión, hay seguridad del pago, y entonces con esta propuesta que el gobierno ha hecho, tendríamos un camino de solución. Pero yo comprendo que políticamente para algunos era difícil, si viene del gobierno, porque ha habido una campaña y la sigue existiendo, seguimos viendo spots de televisión mentirosos y los cotizantes siguen recibiendo cartas de parte de las AFP mentirosas, hasta de la reunión que hubo del presidente de la República con dueños de las AFP, se han hecho sobre ellas cartas que dicen cosas que no son ciertas, son media verdad. Y entonces sobre esta base, además, por la consistencia actuarial de la propuesta del gobierno, ¿verdad?, hay un proceso, Carlos, que esperamos nosotros que personas que en el pasado han trabajado para las AFP, expertos, den demostración de esta consistencia y esto sirva para el debate. Esta propuesta que fue presentada por los 4 partidos es casi lo mismo de lo que los mismos presentaron como respaldo legislativo a la propuesta hecha por Asafondos, por FUSADES, por la primera propuesta. Tiene ligerísimas variantes, son muy pocas variantes, pero todavía en la medida. ¿Por qué? Aunque aparenta ser favorable para la fiscalidad, ¿por qué el FMLN no ha salido totalmente al encuentro? Porque mientras haya un daño al trabajador, nosotros no queremos ser parte de un daño al trabajador, ni solo dejar herencia al futuro que otro resuelva. Nosotros creemos que en este momento hay que aprovechar para que el quiebre que se hace, aunque sea dentro del mismo esquema privado, no lesione el interés del trabajador, no te lesione a ti como cotizante. Entonces, eso es lo que buscamos. Todavía la propuesta mantiene eso y creo que en el debate podemos ir dilucidando, porque lo que sí estamos dispuestos y hemos estado siempre es abiertos al debate, pero es un debate que si yo me voy al artículo 106 o me voy, entonces aquí es donde vamos a decir, mira, esto no me parece, esto conserva. ¿Por qué me dice que la devolución es a los que han cotizado de entre 10 y 20 años? ¿Y qué pasa con el que cotizó 9? O sea, esos son los intereses que como FMLN nosotros vamos a proteger. ¿Y qué pasa si alguien solo cotizó 6 meses? Entonces, ¿le vas a devolver o no le vas a devolver? Aquí no. Mucho menos si vas a meter al fondo colectivo un aporte del pensionado, que dice la Constitución que no son objeto de gravamen las jubilaciones. Entonces nosotros tenemos que discutir eso, porque no compartimos que, aunque sabemos que hay jubilaciones que son inmerecidas, la Constitución nos manda a no poner impuestos sobre la pensión. Sobre la pensión. Ahora, lo que yo escuché el otro día al diputado Mario Ponce también con los colegas de Radio 109 es que habían ciertas pensiones que, por ejemplo, si sobrepasaban, entendí yo, arriba de los $1,000, y él ponía el ejemplo de una pensión hipotética de $1,200, te quitaban un 10%, $120, que estos iban al fondo colectivo. Y precisamente pensé lo mismo que pensó doña Norma, es decir, bueno, si de por sí ya mi cotización es una especie de impuestito, digámoslo así, pero para mi propia jubilación y encima cuando me lo estén pagando me van a volver a quitar, o sea, ¿cuál es el asidero legal de esto? Sí, lo cierto es que el sistema privado tiene, digamos, en teoría se dijo que iba a ser para beneficiar al trabajador, que iban a ampliar la cobertura, que iba a haber buenas pensiones.
En la práctica, a esta altura y después de 19 años de existencia del sistema privado de pensiones, nos damos cuenta que este modelo ha fracasado, tal y como lo dijo la compañera Norma. Lo que hace obligatorio que se haga una reforma. Lo ideal sería hacer un sistema nuevo, pero las correlaciones políticas, las correlaciones de fuerza no dan para hacer un sistema nuevo, dan para hacer una reforma profunda y ojalá sea atendiendo a dos objetivos básicos. El primero es mejorar las condiciones de retiro de los pensionados. Ese es un elemento fundamental que sin duda alguna a los trabajadores y trabajadoras les interesará. Y el otro objetivo es aliviar la carga fiscal y presupuestaria del Estado, porque con este sistema privado hay muchas, ilusiones teóricas que se le hacen a la gente, pero que en la práctica es el Estado el que resuelve. Por ejemplo, el Estado no tiene una fuente de financiamiento para pago de pensiones, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos los cotizantes mandamos nuestro fondo al sistema privado, son las AFP, pero cuando el cotizante se termina su fondo después de ser pensionado, ahorrado en el sistema privado de pensiones, la AFP le dice hasta aquí termina mi responsabilidad. Ahora, y esta persona sigue viviendo y por tanto necesita de tener una protección social. Entonces es el Estado el que cubre esa necesidad. ¿Qué representa para el Estado esta situación? Un endeudamiento permanente de un promedio de entre 400 y 600 millones de dólares anuales. ¿De dónde sale? Son préstamos. Y tenemos un partido de oposición que no da los votos para los préstamos. Entonces, ¿cuál es la tendencia? ¿Cuál es la perspectiva? De hecho, con la propuesta que ha diseñado la compañera Norma, que es la propuesta del gobierno, hay la disposición de ir al debate, de ir a la discusión, pero la propuesta que hizo la oposición es una copia casi textual de la que presentó la Iniciativa Ciudadana de Pensiones, la ICP. Entonces, por supuesto que no hay ningún problema de que ellos incluso se hubieran ahorrado tiempo de presentar una iniciativa y simplemente se hubieran sumado a la propuesta de ICP y sobre la base de esas dos propuestas hacer la discusión para tomar acuerdos que permitan realmente resolver el problema, porque hoy por hoy en realidad el gobierno tiene dificultades de pago porque no hay fuente de ingreso para poder cubrir ese compromiso. Ahora, lo que yo entendí de la explicación que dieron tanto que el doctor Parker como el diputado Mario Ponce es que con la propuesta de ellos se crea este fondo colectivo que vendría siendo de solidaridad intergeneracional, es decir, se me acaba mi cuenta de ahorro personal y entonces entra lo que el diputado Ponce llamó la cuenta seguro y que básicamente es vitalicia. Sí, lo que pasa es que en esta parte hay alguna coincidencia con la propuesta del gobierno de crear un fondo individual y un fondo colectivo. Ese fondo colectivo es el que le da sostenibilidad, es lo que nosotros le hemos dado en llamar el fondo solidario, que es como han funcionado los sistemas de pensiones en casi todo el mundo. Las nuevas generaciones sostienen a las que van saliendo ya de su vida laboral. Ahora, ¿no ven entonces ustedes eso como una corrección del modelo actual, la propuesta actual de los partidos de oposición? Es que es prácticamente una... Hay puntos coincidentes, te digo, y hay puntos que no, que nosotros vamos a estar vigilantes de la no afectación al trabajador, y es a los trabajadores activos, porque las pensiones de los que ya están debemos cuidarlas entre todos, de buscarle la fuente para su pago. Está asegurado por lo que el presidente informó, el presidente Salvador Sánchez Serén, para el mes de agosto y para el mes de septiembre. Quiere decir que para octubre tenemos el deber, toda la Asamblea Legislativa, de asegurar que haya una fuente de la cual se pueda pagar. La reforma es vital para eso y el tiempo entonces es corto, pero no puede hacerse a costa de los que están cotizando hoy, se les quite por ley el 5% de su cotización y con ello en el futuro cuando tú vayas a jubilarte te digan no, ahí anda una calculadora que te puede mostrar cuál te daría el resultado con lo que hoy existe legislado
con la propuesta del gobierno y con la propuesta de ICP. Entonces tú te vas, nosotros ¿qué es lo que buscaremos? Que no se desmejore el interés del trabajador. Ahora, doña Norma, ¿cuál es el futuro? Y quizá ya para ir cerrando esta parte del tema, ¿cuál es el futuro de esta propuesta de reforma de pensiones? Es decir, los partidos de oposición, entre ellos, tienen más de los 43 votos para poder aprobarla, pero ¿sería el destino final el escritorio del presidente Sánchez Serén? ¿La vetaría? Mira, nosotros no somos pregoneros de la desesperanza. Nosotros somos pregoneros de la esperanza. Y tenemos la convicción de que el problema es tan serio y es conocido por todos. O sea, una cosa es que la campaña, que tengan dinero para seguir dilapidándolo en campañas de mentira, y otra es que saben que aquí o nos hundimos juntos, porque el sistema quiebra, y ¿qué va a hacer? Que va a pasar lo de Argentina, va a pasar lo de otros países, que cuando llegó a no poderse pagar, vino el retroceso. Yo te puedo mostrar un análisis del Banco Mundial de hace varios años, de las 3 posibilidades, de una reforma dentro del modelo, que es la que está en la mesa, o de una vuelta a la anterior. O sea, esto se miraba desde hace años venir. Entonces, yo creo mejor que podemos ponernos de acuerdo en hacer algo, pero que desde el enfoque del gobierno y de nosotros, pero sobre todo del FMLN y sus diputados, es que estaremos, como lo estuvimos en el 96, que por eso no votamos, preocupados de proteger los intereses de los trabajadores. Pero tal no entonces... es solo la seguridad fiscal de cómo debe haber y echarle a los jubilados y a los trabajadores el cumplimiento del déficit previsional. Pero tal y como está entonces la propuesta escrita, ¿no tendría el apoyo del FMLN y por lo tanto seguramente el veto del presidente? No estamos hablando de veto, no queremos soluciones, y ellos mismos, los que lo han firmado, han sostenido que no es ese su interés. Porque de lo contrario, pues el mismo día con dispensa de trámite lo hubieran aprobado. Pero hay conciencia, Carlos, y debe haber conciencia en la ciudadanía, que lo que se requiere, y nosotros estamos dispuestos, es a buscar el mejor acuerdo que proteja la capacidad de que te paguen la pensión y que no dañe al trabajador. Ok, con esa idea vamos a la pausa, ya volvemos. Gracias por continuar con República. Bueno, llegamos al final del show, doña Norma. Don Nelson, tenemos 2 minutos para una reflexión final. Doña Norma. Bueno, nosotros en la fracción tenemos la expectativa de que este debate de pensiones tome velocidad, con números en la mano, para evitar lo que decimos, afectar al trabajador y su futura pensión, garantizarle a los jubilados actuales su pensión y asegurar que el Estado tenga con qué pagar, porque es el Estado el que carga con la mayor parte de la responsabilidad del pago de pensiones, a pesar de la campaña mentirosa, que lo que pone es el mundo al revés, diciendo que el Estado le quiere quitar su ahorro. Esa es nuestra preocupación, y en materia de corte de cuentas, Carlos, trabajar junto a los demás partidos, con todos, para escoger a los 3, al presidente, primer magistrado, magistrada, segundo, y sus suplentes. Y esperaríamos que esta Corte de Cuentas, con la ley en la mano, haga un proceso de mejora institucional con todos sus trabajadores, auditores, resolutores, que es allí donde tenemos que poner la vista para un ejercicio como lo manda nuestra Constitución y como lo espera y lo necesita el pueblo salvadoreño. Ok, don Nelson. Gracias, Carlos. De verdad que este espacio nos permite comunicarle al pueblo cuáles son nuestras propuestas, cuál es nuestra visión de país, y sin duda alguna en la Asamblea Legislativa vamos a seguir trabajando por poner al centro el interés del pueblo salvadoreño, que es la razón por la cual nosotros estamos ahí. En ese sentido, creo que en los próximos días se vuelven claves para hacer
los acuerdos que el país necesita, particularmente la clase trabajadora en el tema de pensiones y el tema de la elección de la Corte de Cuentas. Sin duda alguna tenemos otros temas que son importantes también, pero entre lo importante y lo urgente, las pensiones y la Corte son hoy por hoy los temas del momento. De hecho, estamos convencidos que la vocación de diálogo y de concertación del FMLN la vamos a poner en la mesa para que logremos acuerdos que, así como ayer con el matrimonio infantil, en la reforma de pensiones no haya ninguna mayoría que se imponga otra, más bien que seamos la mayoría de diputados y diputadas de la Asamblea quienes finalmente, y atendiendo al interés del trabajador, hagamos una reforma que, aunque sea un parche, que sea un parche no como los que se les ponen a las llantas de la bicicleta, sino que sea un parche que aguante por un buen rato para poder ir más a fondo con el sistema de pensiones en nuestro país. Ok. Diputados, no me resta más que agradecerles que hayan estado esta mañana aquí en República. Gracias. Gracias, Carlos. Un saludo al pueblo. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Melita Mena. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Rafa, Mayelita. Buenos días, Carlos. Buenos días también a tus invitados, amigos televidentes. Gracias por continuar con la programación regular.